Hola a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Daniel Vanegas Jaramillo, soy psicólogo egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia. El día de hoy les voy a hablar de un tema sumamente interesante e importante, el cual hace parte de la Semana Andina de Prevención de Embarazo en la Adolescencia. Por lo tanto, el fin de este video es crear conciencia y reflexión frente a las diferentes determinantes sociales que influyen sustancialmente en este tema, como lo son los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Pero ustedes me dirán, ¿los derechos sexuales y reproductivos qué son? ¿Por qué? ¿Y para qué? Este conjunto de derechos forman parte también de los derechos humanos y están muy relacionados con la salud, puesto que, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los derechos sexuales y reproductivos implican que toda persona, sin ningún tipo de discriminación, puede lograr el más alto nivel de salud en relación con su sexualidad. Por lo tanto, el ejercer estos derechos te ayuda a responsabilizarte de tu vida y de tus actos, siempre y cuando reconozcas que así como tienes el derecho de vivir tu sexualidad de manera sana y responsable, también tienes deberes y responsabilidades hacia los demás. Por lo tanto, quisiera que empezáramos por los derechos sexuales. Bueno, entonces, ¿cuáles son los derechos sexuales? El primero es el derecho a fortalecer la autonomía y la autoestima en el ejercicio de la sexualidad. ¿Qué quiere decir eso? Que somos responsables y tenemos el derecho a vivir una sexualidad activa como nosotros queramos, con nuestros gustos y dependiendo de nuestra forma de ser y nuestra personalidad. El segundo es el derecho a explorar y disfrutar de una vida sexual placentera. Ya el tercero es el derecho a elegir las parejas sexuales. No tenemos que estar con cualquier persona, sino que tenemos el derecho a elegir realmente con quién queremos tener una sexualidad activa. El cuarto ya es el derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo de violencia. Como sabemos, en algunas ocasiones existe el maltrato sexual, en el cual la persona utiliza el chantaje de las fotos o algunas cosas que se hayan vivido en la sexualidad para tener así un beneficio propio. El quinto es el derecho a tener relaciones sexuales consensuadas. Nadie está obligado a tener relaciones o contacto con otra persona sin autorización o sin un permiso previo. Ya el sexto es el derecho a decidir libre y autónomamente cuándo y con quién se inicia la vida sexual. O sea, no hay un tiempo, no hay una persona específica, todos somos autónomos y responsables de nuestra vida sexual. El siguiente es el derecho a decidir sobre la unión con otras personas. Somos altamente responsables para decidir con quién queremos estar, con quién nos agrada, quién nos gusta, con quién nos sentimos bien. Nunca hay que estar con una persona que nos maltrate, que nos haga daño o que nos chantajee para realmente solo tener un contacto físico o emocional. Por consiguiente, tenemos el derecho a vivir y expresar libremente la orientación sexual e identidad de género, en el cual estamos en un mundo en el cual somos libres, podemos decir qué nos gusta, qué nos interesa, todos somos libres de elegir sin necesidad de tener algún tipo de discriminación. Ya para ir terminando, el derecho a la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados. Tenemos derecho a estar informados o recibir la atención necesaria en caso de sufrir algún tipo de enfermedad de esta dimensión. Y finalmente, el derecho a recibir información y el acceso a servicios de salud de calidad sobre todas las dimensiones de la sexualidad sin ningún tipo de discriminación. El día de hoy, en el marco de la Semana Andina, queremos hablar de la prevención del embarazo en adolescentes. Para iniciar, quiero contarles que los embarazos no planificados constituyen un grave problema social y ponen en riesgo el desarrollo y la sobrevivencia de madres e hijos. Las jóvenes sexualmente activas están expuestas a ser madres en edad temprana si no cuentan con la debida información y orientación sobre cómo vivir su sexualidad con responsabilidad y las opciones anticonceptivas a las que pueden tener acceso para prevenir un embarazo. Ser madre en la adolescencia tiene algunas implicaciones de salud, económicas, sociales e incluso psicológicas, tanto en las mamás como en sus hijos, presentando también
altos niveles de mortalidad neonatal y teniendo también en cuenta que la mayor parte de estos embarazos no son embarazos planificados, embarazos deseados. El rango en el que normalmente estamos viendo que se está generando estos embarazos es entre los 12 y los 19 años de edad. El hecho de tener el primer hijo durante la adolescencia hace que una mujer tenga mayores probabilidades de concebir en general más hijos. Esto va a hacer que de alguna forma venga un hijo tras otro. Por otra parte, las madres adolescentes pueden ver interrumpidos sus proyectos a futuro. Si por ejemplo una joven está estudiando, este embarazo va a hacer que todo este estudio se vaya atrasando, ya que deben de asumir algunas responsabilidades como parte de su rol maternal. Entonces de ahí es la importancia de asumir el compromiso social, de informar apropiadamente a los adolescentes sobre temas de salud social y reproductiva, que es lo que estamos haciendo en este momento, y la importancia también por parte de las IPS generar espacios de charlas, de atención, partes educativas donde puedan generar toda esta información sobre métodos anticonceptivos y opción que se les puede brindar a los jóvenes. Hoy también vamos a hablar de algunos tipos de métodos anticonceptivos, ¿cierto? Yo sé que es un tema que de pronto se ha manejado muchísimo a nivel educativo, pero que nos hace todavía falta porque seguimos viendo esta problemática muy marcada. Es importante que un médico principalmente pueda realizar la prescripción, seguimiento y chequeo continuo para identificar cuál anticonceptivo es ideal para cada mujer. Debemos de tener en cuenta que yo de pronto no puedo tomar el mismo anticonceptivo que mi amiga porque el organismo de ella es totalmente diferente al mío y puede que no lo asimilemos de la misma forma. Entonces, por eso es importante tomar responsabilidad desde el principio y hacernos un chequeo y mirar qué anticonceptivo se adecua a nuestro organismo. Los dispositivos intrauterinos y los implantes, que se conocen pues normalmente como unos anticonceptivos de larga duración, son en la actualidad los tipos de anticonceptivos más eficaces en la adolescencia. Una comparación gráfica entre los métodos de anticoncepción comúnmente utilizados por este grupo permite identificar qué tan eficaces son los métodos de larga duración para prevenir el embarazo. Entonces en esta gráfica podemos ver un poquito, aunque acá nos hace falta una que normalmente también utilizamos y es el método inyectable, pero podemos ver que por ejemplo los implantes deben de ser colocados por una persona del personal de salud que duran hasta 3 años, ¿cierto? Y que hay una probabilidad de embarazo de 100 mujeres, a una le puede generar el embarazo. También tenemos el DIU, que deben de ser colocados también por una persona de salud, pues con toda su digamos que capacitación y con todos los protocolos. También tiene una duración de 5 años. También hay una probabilidad de embarazo de una persona, ¿cierto? De 100 mujeres le puede dar a una. También tenemos la píldora, que debe tomarse cada día a la misma hora. Esta es muy frecuente el uso, pero muchas veces pues hay unas inconsistencias, pero es por el olvido, porque no se tomó a la hora adecuada, porque también no se inició con esta primera etapa, por decirlo así, con este primer pastillero cuando se debía iniciar, sino cuando nos contaron, cuando nos dijeron cómo se debía usar. Una amiga que no tiene nada que ver pues con esta parte de la salud. Pero con estos anticonceptivos, con las píldoras, sí hay una alta probabilidad de embarazo. De 100 mujeres puede generar embarazo en 9.
pero es debido a estas inconsistencias, ¿cierto? Es más difícil uno estarse acordando diariamente de los métodos, aunque debemos de recordar que no hay ningún método 100% efectivo. Tenemos el condón masculino, que generalmente se usa, debe usarse correctamente y cada vez que se tengan relaciones sexuales. Por eso es importante la orientación del médico para que explique, y también les puede explicar un poco por qué es que a veces se generan estos embarazos, y es porque no se usan de una forma adecuada. También hay una alta probabilidad de embarazo. De 100 mujeres pueden quedar 18 en embarazo, pero lo mismo que les decía, a veces es por un mal manejo. Y ya el método inyectable, que era el que les estaba contando ahora, que es un método mensual, que no me aparece acá, pues no lo tengo acá, pero que también tiene sus contraindicaciones, ¿cierto? Yo quiero recordarles que cuando empecemos con estos métodos, el cuerpo puede generar algunos rechazos, que uno lo puede asumir como que sea normal, pero mentira es que el cuerpo de alguna forma lo está rechazando. De pronto alta cefalea, dolores de cabeza, puede generar, por ejemplo, un dolor en las articulaciones, ¿cierto? Toda esta parte. Además, los preservativos se deben de usar siempre junto con el método anticonceptivo de preferencia, porque ya saben que hay una alta incidencia a que pueda generarse embarazos. Entonces es bueno apoyarse de los dos métodos. Como les dije hace un ratico, no hay método 100% seguro. Y este preservativo ayuda mucho para la protección de enfermedades de transmisión sexual. Entonces es muy importante utilizarlo, más que por prevenir el embarazo, también para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. La elección de un método anticonceptivo es un proceso importante para las adolescentes sexualmente activas, ¿cierto? Por lo que la guía y el acompañamiento de un médico o de una persona de la salud es supremamente fundamental, pues permite elegir la mejor opción de acuerdo a las necesidades y el uso correcto del mismo para optimizar su eficacia. Recordemos también que es una obligación para las EPS, para la salud pues a nivel nacional, generar estos métodos anticonceptivos a los jóvenes. Entonces no hay excusa que es que no tengo dinero, que no tengo cómo comprarlo, sino que ya nosotros podemos asistir a los hospitales, a las clínicas, y desde allá nos pueden generar todas estas órdenes para nosotras recibir mensualmente estos métodos anticonceptivos y hacer de alguna forma de nuestras relaciones sexuales unas relaciones sexuales más seguras, que más adelante no retrasen nuestro proyecto de vida. Vuelvo y les reitero, supremamente importante tener un acompañamiento de este personal de salud que está capacitado, que nos pueden generar todas las indicaciones, nos pueden resolver todas las dudas. Esta era la información que les queríamos brindar el día de hoy desde la Secretaría de Salud y Protección Social de la Alcaldía de Jardín, en este marco de la Semana Andina. Bueno, ya sabiendo los derechos sexuales, ahora vamos a hablar sobre los derechos reproductivos, los cuales son: el primero es el derecho a tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción ni violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la autonomía y el derecho para en cualquier momento querer tener una familia o conformarla sin necesidad de sentir presión alguna por familiares o inclusive por su pareja. El que sigue es el derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijos o hijas. Cada persona es libre y autónoma para decidir si quiere reproducirse o simplemente prefiere permanecer independiente como individuo. Luego tenemos el derecho a decidir sobre el número de hijos o hijas que se desean y el espacio de tiempo entre un embarazo y otro. O sea, no hay un tiempo fijo, no hay una guía que te va a decir tenés que tener un hijo tal fecha, o si no te vas a volver vieja y ya no vas a poder tener. No,
Cada persona puede decidir junto con su pareja y bajo su consentimiento cuántos hijos desea tener, en qué tiempo, cómo y en qué momentos. Para seguir, tenemos el derecho a decidir sobre el tipo de familia que se quiere formar. O sea, si se quiere formar la nuclear, que es papá, mamá, hijo, hija, la extensiva, que son los papás, los abuelos, los hijos y los otros tipos de familia que también existen. También tenemos el derecho a ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia, espacios de educación y trabajo. Asimismo, tenemos el derecho a una educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida. Tenemos derecho a recibir todo tipo de información educativa sobre la sexualidad. Nadie tiene que quedarse sin información, sin saber qué está haciendo y cómo lo hace. O sea, tenemos el derecho a tener un trato digno como personas y a educarnos en este aspecto o esta dimensión que es tan importante para nosotros como seres humanos. Finalmente, los tres últimos derechos es el derecho a acceder a métodos anticonceptivos modernos, incluida la anticoncepción de emergencia. Recordemos que siempre tenemos que acudir a los métodos anticonceptivos, que siempre en una entidad hospitalaria o clínica los brindan. También dan educación sobre cómo utilizarlos, debido a que tenemos el derecho y la libertad de cuidar el cuerpo, de cuidar nuestra sexualidad y evitar cualquier tipo de transmisión sexual o enfermedades de este tipo. También está el derecho al acceso a los servicios integrales de salud y atención médica para garantizar la maternidad segura. Tenemos todo el derecho en cualquier momento de acudir al hospital y que nos brinden toda la atención digna y adecuada para manejar nuestra maternidad, más que todo para las mujeres, sino que también están los padres que necesitan como educación para ayudar en ese proceso materno. Y finalmente tenemos el derecho a acceder a los beneficios de los avances científicos en la salud sexual y reproductiva. Tenemos toda la libertad de mantenernos informados de nuevos métodos, nuevas tecnologías, nuevas formas de proteger nuestra sexualidad, de proteger nuestro cuerpo. Hola, esta semana estamos conmemorando la Semana Andina de la Prevención del Embarazo Adolescente. ¿Y sabías que, según el informe Estado de la Población Mundial, publicado por el Fondo Poblacional de las Naciones Unidas, Colombia está dentro de los 20 países con mayor índice de embarazos adolescentes? De cada 1.000 niños que nacen en Colombia, 84 son hijos de menores de edad. De igual manera, según la Encuesta Nacional de Demografía y de Salud del 2015, 13,3% de las niñas y adolescentes están unidas conyugalmente, situación que es mucho más alarmante en el contexto rural, en donde la cifra se incrementa al 21,5%. Esto presenta también una conexión muy grande con otras problemáticas que atraviesan nuestras niñas y adolescentes en Colombia, como lo son el embarazo adolescente, la violencia intrafamiliar, las brechas de género, la presencia del conflicto armado y la falta de educación sexual integral. Las uniones tempranas y el embarazo en adolescente ponen sobre la mesa problemáticas estructurales asociadas a las inequidades de género, pues cifras desagregadas demuestran que son más nuestras mujeres, nuestras niñas y adolescentes las que siguen evidenciando estas situaciones. A pesar de que el Estado colombiano ha avanzado en la construcción de políticas públicas, planes, programas y proyectos para garantizar el goce efectivo de los derechos de los niños y adolescentes, siguen faltando muchas acciones afirmativas que permitan que puedan desarrollar plenamente sus derechos, que los niños tengan la madurez psicológica para decidir sobre sus cuerpos. Y en este sentido todos somos corresponsables, sociedad, familia y Estado. La invitación es que unamos esfuerzos para que realmente nuestros niños puedan crecer en contextos de felicidad, amor, respeto y sobre todo garantía de sus derechos. Debemos recordar que el Código Civil colombiano establece dentro de su normatividad que el matrimonio es un contrato válido cuando se realiza entre personas mayores de edad, es decir, mayores de 18 años. Para las personas entre 14 y su cumplimiento de mayoría de edad, el mismo requiere un permiso de los representantes legales o los padres de familia del menor para que éste sea válido. Actualmente existe un proyecto de ley el cual pretende eliminar la posibilidad de contraer matrimonio antes de los 18 años con autorización de los padres o representantes legales. Dicho proyecto hace mención a la necesidad de trabajar en la prevención de las uniones tempranas, lo cual es determinante en Colombia,
pues la gran mayoría de estas uniones son de tipo informales y se acaban rápido. Es importante agregar que en la legislación colombiana tener cualquier tipo de trato sexual con menores de 14 años es un delito tipificado en el Código Penal. Por eso, las uniones tempranas traen muchas consecuencias. Dentro de estas tenemos el abandono escolar, la vulnerabilidad social, el embarazo prematuro y la mortalidad maternal. De igual manera, el matrimonio infantil atrapa a las niñas y a sus familias en un ciclo de pobreza y a menudo genera profundas consecuencias físicas, psicológicas y emocionales. El matrimonio infantil y los embarazos prematuros presentan riesgos significativos para la salud de todas las niñas. Las niñas que contraen matrimonio entre los 18 tienen más probabilidades de convertirse en víctimas de violencia por parte de sus parejas, incluyendo la violencia sexual, física, psicológica y emocional. Que en esta campaña que estamos haciendo de prevención, nuestras niñas y nuestros niños sigan teniendo una salud física, mental y corporal en pro de sus derechos y deberes. Luego de todo lo dicho anteriormente, invito a todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a que ejecuten acciones tanto familiares como comunitarias como individuales. Asimismo, también los invito a que se ejecute la prevención del embarazo adolescente, las uniones tempranas y el matrimonio infantil. También a apoyar y participar en los programas de prevención de embarazos adolescentes, a aumentar el uso de anticonceptivos, a prevenir las relaciones sexuales bajo coacción. También a reducir la interrupción de los embarazos en condiciones peligrosas y por último a conocer nuestros derechos tanto sexuales como reproductivos, ya que nos brindarán un mejor aprendizaje y un mejor desarrollo de nuestra vida.